Bienvenidos, estimados amigos, a esta conferencia virtual. Es cómo prevenir la violencia y el abuso intrafamiliar. Un tema que desde luego pues supone un gran interés para muchos de nosotros ante los desafíos, los retos que nuestra sociedad enfrenta hoy en día. Una violencia cada vez pues más generalizada, por tristeza, pero pues tenemos nosotros la oportunidad ahora de compartirles unos tips, unas pautas de acción, unas claves para poder enfrentar y trabajar más estos temas en clave preventiva. Y para ello me acompañan aquí dos grandes expertas en la materia, a quien tengo el gusto y el honor de tener en este espacio, y es la doctora Cristina Lima Ojeda y la maestra Carla Romero Lima. Así que les doy la más cordial bienvenida y gracias por aceptar la invitación, compartirnos este gran tema. Bueno, decirles ante todo que nuestras expositoras pues tienen una amplia experiencia en este tema, en este ámbito, porque precisamente, bueno, las dos dirigen una fundación que es CIDISAS, ya nos hablarán de ello también, a qué se dedica, cuál es la misión y la visión de esta institución. Y bueno, pues la doctora Cristina Lima Ojeda, ella es psicóloga, terapeuta, tiene también dos maestrías, una maestría en salud pública, otra maestría en filosofía en la educación y es doctora también en educación, si no me equivoco. Y luego ellas ya nos pondrán compartir algo de su experiencia. Por otra parte, la maestra Carla Romero, ella es también licenciada en psicología y maestra en ciencias de la familia para la consultoría. Pero por supuesto, ellas se dedican ampliamente a un tratamiento de estos temas del abuso, la violencia y el suicidio, por supuesto, también nos hablarán de ello, a través de esta institución que, bueno, la doctora Cristina ha fundado, es la fundadora y presidenta, y Carla también es una colaboradora importante en toda esta dinámica. Así que, bueno, chicas, pues cedo la palabra, agradezco el favor de su atención y pues adelante con el tema, vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias. Bueno, pues sí, efectivamente, venimos de CIDISAS, trabajamos en seguimiento y detección de intentos suicida y abuso sexual, que son las siglas oficiales del centro especializado. CIDISAS surge en el 2011, se constituye legalmente en el 2011 bajo este esquema de trabajo integral para niños, adolescentes y sus familias que han sido golpeados o lastimados por temas de violencia, en especial abuso sexual e ideación suicida. A lo largo o parte del currículum institucional de CIDISAS es que brinda la capacitación especializada en estos temas a profesionales de la salud, implementa programas preventivos que van dirigidos principalmente a la prevención primaria, secundaria y terciaria en temas de abuso sexual y brindamos la atención integral bajo un modelo personalista para niños que han sido abusados sexualmente. Afortunadamente, la institución ha sido galardonada en varias ocasiones. Como preseas importantes tenemos la presea Irene Robledo, que me parece que fue en el 2018. Así es. Hay apoyo por parte de USAID, que es una organización internacional para tratar de fortalecer a la institución y que brinde un apoyo y un soporte de calidad bajo un trabajo de evidencia, además de tener una constante en temas de investigación sobre estos tópicos que nos permiten hacer adecuaciones bajo este programa de evidencia y de investigación sobre estos tópicos de violencia. Por lo tanto, nuestros programas siempre están siendo modificados y hemos generado algunas pruebas que son importantes y también están estandarizadas que nos permiten el apoyo oportuno y la detección oportuna de niños que pueden presentar estas problemáticas. Como algunas otras características, bueno, para no estar presume y presume, hemos estado trabajando con Facebook, hay derivación masiva de algunos centros gubernamentales como Secretaría de Educación Pública, Instituto de las Mujeres, DIF, SALME, y pertenecemos también a algunas mesas de trabajo que ofrece el gobierno
para la atención oportuna y el establecimiento de algunas normativas que puedan servir a la población en estos tópicos. Afortunadamente nos permiten, tenemos el apoyo con medios de comunicación y demás, entonces más o menos, a grosso modo, es el currículum de CIDISAS. Y yo quisiera agregar algo. En este momento nos eligieron en Ashoka para ver si vamos a poder pertenecer a esta red internacional, además de que estamos apoyando nacionalmente a otros estados en el programa de replicación del programa de prevención de abuso sexual. No solamente estamos en Jalisco, estamos con ustedes ahora en Durango, estamos en Chihuahua trabajando fuertemente con organismos gubernamentales y organismos de la sociedad civil y fuimos seleccionadas, afortunadamente nos seleccionaron para una aportación argentina en temas de abuso sexual. El trabajo que realizamos día con día nos ha permitido llegar a posicionarnos y eso es lo que queremos compartir hoy con ustedes. En este momento va a platicar con ustedes Carla, vamos a introducir el tema y yo quisiera platicar un poquito de Carla. Ella es muy joven, muy bella, pero lo que vamos a hablar es sobre su expertise. Ella tiene aproximadamente 10 años trabajando con niños, niñas y adolescentes en temas de violencia. Es experta en temas de suicidio. Ella tiene investigación en el tema de abuso sexual y suicidio que ha dado luz sobre estas temáticas. Y además fue elegida como perito experto por la Judicatura del Estado para trabajar en temas de violencia familiar. Por lo tanto, las dejo a ustedes con una experta en el tema de la violencia. ¿Sí? Para empezar, algo que nos gustaría, o el enfoque que tenemos, como es un enfoque integral, damos relevancia al tema del desarrollo humano, en este caso del desarrollo infantil, porque es importante tener ciertos lineamientos sobre este desarrollo que nos pueden dar luz a posterior para ver si este desarrollo está siendo impactado por temas de violencia, en particular desde mi expertise, por temas de abuso o de negligencia, porque cuando el desarrollo se observa, como el desarrollo es muy finito y puede tener pautas muy observables, es el primer indicador de que algo pudiera estar pasando. La dimensión infantil está dividida en varias esferas, ¿no? A considerar tenemos la esfera cognitiva, la esfera conductual, la esfera afectiva, la volitiva, la física y la espiritual. Cuando hay una afección o un impacto por la violencia, cualquiera de estas esferas se puede ver dañada y al ser niños, los que están en el entorno familiar van a presentar ciertas conductas que me hacen pensar que su desarrollo se ve dañado por alguna razón. Es importante considerar este primer tema. ¿Qué involucra el desarrollo o qué hay que considerar dentro del desarrollo, aparte de estas dimensiones infantiles o de estas dimensiones humanas? El primer factor fundamental que ya está constituido y hay muchísimos estudios es la familia, porque la familia es el centro en donde se generan estas pautas de crianza que le van a permitir al niño reproducir en nuevos espacios de esparcimiento o de conocimiento. Entonces, la familia es el primer centro de educación, de reconocimiento, de soporte, y por lo tanto es vital o vitalicio en el desarrollo de los niños. Un segundo punto a trabajar serían las interacciones con otras personas, que son las que yo voy a replicar una vez que las haya obtenido de manera nutricia o no nutricia, de repente en casos de violencia, por parte de mi familia. El contexto juega un papel o un factor sumamente importante, porque en el contexto es en donde nos desenvolvemos y el contexto ya por fuerza trae consigo factores de riesgo y factores protectores o dinámicas que pueden ser sanas o no tan sanas. Y si mi casa no me brindó o mi familia no me brindó estos elementos nutricios para que yo pueda tener esta salud mental o esta salubridad en temas de desarrollo psicológico, todo mi contexto se va a ver afectado.
Por eso es que el desarrollo va a la par de manera interrelacional con el contexto y con las personas con las que yo me desenvuelvo. Entonces, habría que considerar que los temas más importantes dentro de este contexto van a ser los factores de riesgo y los factores protectores. Que ya hablaremos un poquito más de eso en un ratito más. Un adecuado ambiente físico que me lo va a dar las características de mis papás, las características de mis hermanos, las costumbres, el desarrollo de rutinas y hábitos que pueden ser saludables, el establecer ciertos lineamientos o pautas conductuales, porque es importante el trabajo con los niños en cuanto a límites y reglas, el que no existan golpes fuertes. Por ejemplo, ahorita esto de la pandemia que estamos viviendo a nivel internacional es un tema que golpea fuertemente a todas las personas porque cambia por fuerza sus rutinas, sus hábitos y el desarrollo que habíamos estado llevando hasta antes de, ¿no?, la nueva normalidad. Entonces, todos estos tipos de agentes externos que están fuera de nuestro control, perdón, afectan directamente al desarrollo infantil. Otra cosa que tendríamos que revisar en este sentido sería que entre menos deficiencias existan dentro de la familia, mucho más nutricio o sano. No me gusta de repente usar tanto la palabra de sano porque tiene ciertas limitaciones. Me gusta más como optimizar o el tema de nutricio, porque eso permite a las personas poder saber qué es lo que podemos hacer para mejorar. Factores infantiles que afectan directamente al desarrollo de nuestros niños y que están contextualmente serían los hábitos y las condiciones que tienen los papás en donde intervienen las condiciones de trabajo, las jornadas laborales, la naturaleza de los empleos paternos que deben ser estables, moralmente admisibles, que los niños tienen que estar escolarizados, las características físicas del medio que se ha construido para este niño en donde se satisfagan las necesidades de cuidado al niño, de higiene, de alimentación, que estas necesidades sean cubiertas de manera cálida, las condiciones que ya están marcadas por nuestro género o por nuestro rol y en especial en temas de violencia, más que nada en abuso sexual o en conductas de suicidio o en cualquiera de estos temas que de repente ya son un poquito más complejos, hay que revisar que la familia no esté siendo impactada por violencia, que puede ser violencia psicológica, violencia física, violencia de género, violencia, me faltan, es que son varios tipos de violencia. Simbólica, violencia sexual, violencia a grupos vulnerables, en este caso la niñez, las mujeres, los ancianos, incluso la raza puede provocar en nosotros que haya una violencia dirigida porque son grupos vulnerables ya de entrada, porque no existen las mismas condiciones naturales, porque tenemos un cuerpo distinto. Entonces, todos estos factores, en términos generales, dificultan el proceso de consolidación del desarrollo infantil, además de, ahora sí, los factores de riesgo y los factores protectores. Los factores de riesgo lo que provocan son daños que pueden ser muy pequeñitos o muy grandes, que son adversos y que generan en la mayoría de los casos carencias a nivel individual. Nos podemos enfrentar a muchos factores de riesgo desde que estamos en el vientre de nuestra mamá hasta que salimos de ella e incluso crecemos y nos desarrollamos. Todos los factores pueden ser de riesgo dependiendo de todas estas condiciones de las que hemos estado hablando. Y estos factores lo que hacen es alterar la homeostasis que tiene la persona
ponerla en crisis y entonces presentar ciertas características o conductas o situaciones que lo pueden enfermar o pueden enfermarnos a la persona que ha sido impactada por estos elementos. Y Maestra, para ejemplificar un poquito, la homeostasis se entiende como el equilibrio, ¿no? Así es. Biológico, emocional, o no sé cómo lo puedan ustedes a este punto definir. Un equilibrio entre todas mis dimensiones de desarrollo. Entre más equilibradas estén mis dimensiones, más cercana estoy yo como persona a la salud mental y a la integralidad de todo mi cuerpo y mi desarrollo. Entre menos homeostasis o equilibrio hay más presencia o predisposición a caer en procesos enfermos que no son tan sanos y que pueden generar vulnerabilidad. A mí me surge una pregunta, Carla. Si nosotros tratamos de ser altamente funcionales, sanos, nutricios, hay factores de riesgo que no podemos detener, como el hecho de vivir ahorita en el COVID, que es un factor de riesgo ambiental. ¿Ya vamos a tener problemas porque hay la presencia de un factor de riesgo? No, porque esto es lo padre del desarrollo humano y del desarrollo a nivel familiar. Puede haber un montón de situaciones que están fuera de nuestro control, como la pandemia. Lo que mi familia debe ayudarme a enseñar es a poder tener un montón de factores protectores que me permitan sobrellevar estos factores que están fuera de mi control, que se conocen como factores de riesgo, para que yo no pierda como la esperanza, lo podría decir la esperanza, o tenga estrategias para resolverlo y entonces no caiga en estos procesos en donde hay desesperanza, tristeza, preocupación y puedo enfermar porque caigo en un desequilibrio. ¿Sí? Entonces, un factor muy importante que la familia genera son estos factores protectores. La investigación dicta que existen un montón de factores de riesgo y solamente son poquitos los factores protectores que se han estudiado. Entre ellos está el buen uso de la memoria y del olvido como un factor protector, la fe, la habilidad para buscar redes sociales o amistosas, la disciplina, la creatividad, tomar las cosas con un cierto humor, con sentido del humor, desarrollo de autoestima, el desarrollo de independencia, los procesos reflexivos o de introspección y creo que ya había comentado la fe como un tema vitalicio. Por eso es que es tan importante considerar el desarrollo por esferas, porque estos factores protectores están dirigidos a todas las esferas de desarrollo humano y entonces si viene una situación que está fuera de mi control, estos factores protectores me ayudan a sobrellevar la situación o a compensar ciertas carencias para que no me pegue tanto, porque es una realidad que todos estamos inmersos a un montón de situaciones, pero no todos respondemos de la misma manera hacia esa situación. Entonces, ya adentrándonos en el tema de desarrollo a nivel familiar, es importante considerar que la familia brinda todos estos elementos. En el caso de las familias que han sido impactadas por el tema de la violencia, existen ya ciertas características que se han ido estudiando y que hemos podido hacer un poco más finitas a partir de la investigación y el trabajo clínico, que es muy enriquecedor con estas personas que presentan estas características. La primera característica que presenta una familia que genera de repente vulnerabilidad, que en un ratito más voy a exponer lo que es vulnerabilidad, es que tienen dificultades en sus dimensiones conformativas. Existen dos características de conformación a nivel familiar y esto se nos enseña por género o por rol. Es que de repente podemos generar una dimensión internalizante o una dimensión externalizante. ¿Qué es esto? De repente a las mujeres, por ejemplo, se nos enseña que podemos llorar ante ciertas situaciones, cosa que a lo mejor socialmente, y no lo doy por hecho, pero socialmente o socioculturalmente se ve mal en el caso de los varones, ¿sí? El llorar o expresar emociones
porque eso es lo que marca o dictamina el rol. Hay un teórico muy bueno que se llama Bloomer, que habla sobre el desarrollo intersociocultural y cómo es que esto va determinando a las familias. Una familia que está en un sistema familiar con características violentas manifiesta estos elementos internalizantes o externalizantes. Es decir, que a las mujeres se les enseña que la violencia no se debe expresar, que sus necesidades no se deben comentar a las demás personas y que las situaciones se deben normalizar. Yo normalizo el tema de la violencia y se me enseña como a tratar de sobrellevarlo y a no sentirme tan mal, aunque por dentro me pueda estar sintiendo muy mal porque estoy siendo afectada. Y en el caso de los varones, a los varones se les enseña a tener manifestaciones conductuales totalmente visibles sobre estos tópicos. Entonces, es esperado, por ejemplo, que mi hermano pueda golpearme de manera abrupta, yo no diga nada y que mi hermano manifieste así este amor o este sistema relacional conmigo. Y es válido en la casa. Y lo que va a pasar en la casa es que mamá va a decir, ah, mira, así se hace de esto, o aquí nos damos amor dándonos unas nalgadas, y papá va a llegar y le va a dar una nalgada a la mamá, y entonces los niños van a decir, ah, ok, este es el sistema que hay que seguir, y las niñas no dicen nada, y los niños tienden a actuar. Es una característica básica que podemos encontrar en los niños y en las niñas que vivencian una situación de información de corte psicosexual o de vulnerabilidad. Tengo una pregunta, Carla. Entonces, ¿es culpa de las mamis o de los papis el reproducir esta violencia? Es una pregunta interesante porque claro que yo me pongo a pensar y varias mamis lo han comentado, que ellas no quieren ser las culpables porque no quiero yo dañar a mi hijo. En la cabeza de ningún papá y de ninguna mamá está el que yo quiera dañar a mi hijo. Quiero pensar, ¿verdad? Porque luego hay unos procesos psicopatológicos que decimos con los papás y las mamás. Pero en la mayoría de los casos, mamá y papá buscan el cuidado y el desarrollo integral de sus niños. Sin embargo, esto sigue ocurriendo porque no es consciente. Papá y mamá tienen algunas características que no son conscientes. Christy habla mucho sobre una teoría, no es su teoría, pero la ha estado trabajando y la hemos adecuado, que es sobre la teoría de los significados, en donde a mamá y a papá les enseñan de manera generacional, generación tras generación, ciertas pautas, las normalizamos y entonces vamos y lo reproducimos porque eso fue lo que aprendimos. Y como no es consciente, no me pongo a pensar en ello, simplemente lo hago. Está muy ligado con esto que de repente algunos psicoterapeutas sistémicos exponen, que es el no repetir los patrones. Eso es muy complejo porque hay que ayudar a las personas a caer en conciencia de estos significados. Si no caemos en conciencia de estos significados, los vamos a reproducir de manera inmediata porque eso está, dice Christy, en nuestra bolsita de conocimientos, en todas las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Por eso es que lo reproducimos. Entonces, no es que los papás sean culpables, simplemente es que no hay conciencia de estas eventualidades que vivieron, por eso es que lo reproducen. Entonces, no hay un culpable. Lo que buscaríamos en un primer momento sería que yo como mamá o como papá debo ser consciente o ponerme a pensar qué conductas tengo. Las conductas no son malas, se pueden modificar. Afortunadamente todo en la vida se puede modificar, a excepción de problemas como la muerte, en que no podemos hacer nada, pero en el tema de crianza esto sí lo podemos modificar. Y existen ciertas características maternas y paternas que son las que yo invitaría a reflexionar, ¿no? Si yo las tengo o no las tengo. En Sirisas se ha desarrollado una teoría sobre las características maternas y sobre las características paternas. Está más desarrollada la materna porque la realidad es que al consultorio van muchas mamás
porque los papás tienen una jornada laboral grande y tienen que trabajar, pero también van algunos papás. Entonces nos dirigimos de repente más a las mamás porque tenemos mayor contacto con ellas. O tenemos madres jefas de O familia. madres jefas de familia, porque así está la condición sociocultural en los estados sobre las familias. Entonces, se ha estudiado, sí. Sí, maestra, a este punto y relacionando con lo que comenta la doctora Cristi, tendrán que ver, bueno, estos patrones que menciona en la conducta familiar se pueden acentuar o ver más marcados dependiendo del estilo pedagógico. Aquí también entroncamos con otra de área o dimensión que es la pedagogía, ¿verdad? Como ustedes lo están mencionando, al ser un enfoque integral y complementario, sí tenemos que mirar, por ejemplo, a lo que son los estilos pedagógicos en la educación familiar, como el punitivo, el autoritario, permisivo o asertivo. ¿Cree usted que a veces, bueno, eso también viene a veces por la manera en que se nos ha educado generacionalmente? Pero ¿en cuál de ellos cree usted que se encuentra más este riesgo de, como de marcar esas diferencias o esas asimilaciones de los patrones de conducta cuando no se da un diálogo, por ejemplo, en el modelo asertivo, y que solamente es porque así se hacen las cosas y si no hay una reprimenda, hay un castigo, ¿no? En el enfoque autoritario, cualquiera Sí, que sea. en temas de violencia, sí se ha encontrado un esquema pedagógico familiar, que es el esquema pedagógico permisivo, un esquema pedagógico punitivo o un esquema pedagógico muy sobreprotector, que son las condiciones que familiarmente pueden generar un perfil de vulnerabilidad, porque en los significados maternos y paternos está esta significación de no marcar límites, marcarlos de manera agresiva o no permitir que el niño tenga experiencias que le permitan el enriquecimiento a nivel cognitivo, afectivo y social. Entonces, están marcados esos tres estilos. Ibas a comentar Sí, algo. y el estilo omiso, que se ha puesto muy de moda, que Ajá. entra como tema de violencia por negligencia, que tú lo has visto muy bien en tus investigaciones. Sí, que va ligado con este síndrome del niño maltratado, en donde las mamis y los papis de repente tienen características intermitentes, pero la mayoría de estas características son de no cuidado infantil y entonces el niño cae en esta condición de maltrato por negligencia que termina teniendo repercusiones a nivel legal. Esa condición ya es nueva hasta hace poquito, incluso hasta hace a principios de marzo, que fue cuando me parece, ya se me hace eterna la pandemia, pero que empezó este proceso de pandemia, todavía no se estaba trabajando así. Creo que tiene que ver con el fenómeno sociocultural que estamos viviendo, en donde los niños fueron depositados igual que todos nosotros en casa y entonces se acrecentaron estas circunstancias de no cuidado o estas características de no cuidado y entonces el Estado o los estados tienen que hacer un montón de cosas para sobreguardar la integridad de los niños. Pero sí, el tema de no cuidado infantil, de repente lo he visto muy ligado a cuestiones de suicidio o de conducta para suicida, que serían, por ejemplo, el cutting o el tener múltiples accidentes, o de repente que el niño lleva sin comer varios días porque la mamá se sentía mal o porque el papá no llevó lo que tenían que llevar. Deportes extremos. Deportes extremos, o me llegó el caso de una chica que tiene 14, que ya va por su séptimo tatuaje, de 14 añitos, por ejemplo. Entonces, ahí es cuando uno se cuestiona dónde está papá o dónde está mamá, que el niño puede hacer todas estas cosas y no está la visión de un adulto que pudiera salvaguardar la integridad física de ese niño. Entonces, debemos satanizar los tatuajes, los piercing. No los satanizo, no los satanizo, porque si no ya nos van a escuchar muy aquí estrictas y demás, y no es el objetivo. Hay posturas en suicidología que comentan
que, por ejemplo, el tener gusto hacia estas actividades no implica que la persona sea una persona con características suicidas. Lo que implica es que tiene gusto de repente por dañar en ocasiones su cuerpo, porque no hay necesidad de dañar el cuerpo, de exponerse a esas situaciones, y podría tener prevalencia de estas conductas que lo pudieran posicionar en riesgo, solamente como un factor a considerar y sin satanizar los piercings o los tatuajes o los deportes extremos. Entonces debemos entender como que un papá y una mamá son referentes que invitan al hijo a cuidarse, a autoprotegerse, a cuidar de su propia economía corporal. Así es, por un principio de congruencia en psicología es importante siempre tener este principio de congruencia activo, que es que yo no puedo pedir algo que yo no hago. Yo no puedo decirle a mis hijos que no se tatúen si yo estoy lleno de tatuajes. Yo no puedo pedirle a mis hijos que no se perforen si yo estoy lleno de perforaciones. O no les puedo decir que no pueden usar la patineta si en mi casa probablemente yo tengo mi patineta y me salgo todos los fines de semana a patinar, porque ahí no está la congruencia. Y es importante la congruencia en los papás para que los niños tengan esta referencia nutricia, óptima o sana del cuidado por la integridad corporal. ¿Y qué pasa, Carla, si yo, papá, si yo fuera una mamá llena de tatuajes y luego que utilizo drogas y que me alcoholizo? ¿El niño ya no tiene opciones? Sí tiene opciones, pero aquí algo que marca muy tajantemente toda esta teoría de vinculación que a mí me gusta mucho, sobre Bowlby, los vínculos afectivos y la maternidad y la paternidad, es que el primer referente de contacto para los niños siempre van a ser los papás. No quiere decir que todo esté perdido porque hay otros agentes secundarios, pero siempre la vitalidad o el sistema vitalicio en cuanto a estructuras psicológicas la va a brindar mamá y la va a brindar papá. No quiere decir que si yo fui alcohólico, mis hijos van a ser alcohólicos, pero aquí está la experiencia que en algún momento puede hacerse real porque yo estuve en contacto directo con una persona que tuvo estas características. De ahí la importancia de los referentes como los profesores, Ajá, los amigos, conocidos y demás que están en contacto directo en el contexto de tanta importancia, porque es a donde lanzamos a todos estamos inmersos en este contexto. ¿Sí? Entonces, volviendo a estas características, para ponerlo de manera muy breve o sintética, en cuanto a las características maternas, se estableció esta teoría que se llama la teoría de las 5 S, que no es de corte laboral, porque en laboral también hay una teoría de las 5 S, pero eso nada tiene que ver. Aquí está la teoría que dice que las mamis presentan ciertas características no conscientes, que si se hacen conscientes se pueden trabajar de una manera distinta. Está la mami que puede ser sobreprotectora, una mami que puede ser sádica, a la que le gusta a lo mejor reprender o reforzar con elementos agresivos. He tenido algunas mamis que dicen, por ejemplo, que cuando los niños se portan mal, están contentas porque les van a dar un pellizco y cuando pellizcas la piel sientes como unas bolitas que se revientan y nos explican cómo ha de ser un pellizcazo. Y entonces sí, efectivamente el niño viene con un pellizcote y la mamá dice, ay, pero es que sentí bien rico cuando lo pellizqué porque se le reventaron unas bolitas. ¿Sí? Planchazos, Planchazos, quemar, mutilar. Hay algunas mamis que hemos tenido que han mutilado partes del cuerpo de sus niños, muy poquito. Mamis que son sutiles. ¿Qué es una mami sutil? Es como una mami ambivalente. Una mami que dice una cosa pero hace otra. Por ejemplo, tuve el caso de una mami que dice que disfruta mucho darle soporte emocional a sus hijos, pero de repente cuando llega el hijo me dice, es que no lo puedo abrazar. Yo quiero abrazarlo, pero no lo puedo abrazar porque huele tan feo que me da asco y lo empujo. Y entonces la señora se cuestiona por qué el niño no se le quiere acercar.
porque cada que se le acerca, su mamá le dice que huele a pipí y lo avienta. Y entonces después la mami dice, pero es que yo te quería abrazar, ¿sí? Lo que dice discursivamente no checa con lo que hace conductualmente o afectivamente. Luego tenemos mamis que son mamis que no dan protección, sin protección, que son estas mamis como oxisas, que el niño puede tener varias dificultades y la mamá no sabía nada. O de las juntas que tenemos a nivel escolar, la mami no se presentó a ninguna, por ejemplo, y las mamis de corte sexual, que son aquellas que gustan de tener contacto sexual con sus hijos y que en ese sentido realicé una investigación con mamis que tienen estas características, porque así las hay, y lo que se expone, yo trabajé con mujeres que ya estaban en un centro reclusorio, y lo que se expone no es la intención de lastimar a su hijo físicamente, sino de brindar una experiencia de amor y que sean ellas las primeras que puedan tener esta relación afectuosa con su hijo para que el niño pueda tener estas experiencias. No es el hecho de quererlos dañar, como por ejemplo en un perfil pederasta, en donde sí hay una intención de dañar la integridad corpórea del niño. Aquí no es así, es simplemente que las mamás así lo vivenciaron cuando eran niñas y entonces tienen ese significado y por eso gustan de tener contacto sexual con sus hijos, como su primera experiencia de amor. De esas casi de hecho no han ido al consultorio a trabajar, no van a ir. Y en cuanto a los papás, hemos encontrado que los papás son reactivos a las características de las mamás. Entonces, cuando una mamá es sobreprotectora, probablemente el papá reaccione de manera inmediata a esa sobreprotección y lo único que hace es reforzar la respuesta que está dando mamá. Los papás pueden tener características de aversión o de queja constante a los hijos y por lo tanto no hay una presencia activa de su paternidad responsable, como diría Carol Gotila. Hay respuestas violentas o agresivas dirigidas al niño o a la mamá. Hay respuestas o refuerzo de conductas sexuales, por ejemplo, las nalgaditas constantes a las mamás o los besos en la boca. Me ha tocado a algunos papis que les besan las orejas o las zonas erógenas a sus hijos, pero que no lo hacen desde su perspectiva de una manera sexualizada. Algunas respuestas reactivas en donde el niño se acerca y cuando el niño se acerca el papá responde de cualquier manera y entonces el niño ya no sabe qué pasa con ese papá. Y, ajá. Maestra, y en este punto que comenta muy importante, y bueno, las dos, la doctora maestra también, ¿qué recomiendan? O sea, ¿cuál sería una adecuada conducta? Que estas expresiones afectivas entre los esposos sean en lo privado, porque también se habla, hablando en la pedagogía, ¿verdad? De que a muchos papás les cuesta como que desprenderse de los hijos, a veces porque los hijos no logran esa autonomía gradual, pues los tienen en su cuarto, duermen en su cama. Entonces esos espacios que deben ser propios, ¿no? Para la pareja, para los cónyuges, pues empiezan como que a, a descontinuar, ¿no? No hay una adecuada separación de los ámbitos y creo que esto también nos puede afectar. Ahí como, en ese sentido, ¿cómo ve usted la tendencia o las consecuencias? Y es importante que sí exista una separación física de los espacios en casa. De repente hay familias que tienen recurso económico muy limitado, pero aunque haya un recurso económico muy limitado, pues yo puedo poner a lo mejor una cortinita o una separación con cobijas o una separación con almohadas y tener precaución con estas respuestas afectivas que son totalmente dirigidas y exclusivamente se deben dar en el olón de pareja. Porque si yo permito esto en el olón parentofilial, voy a tener complicaciones con mi hijo o con mi hija porque las va a reproducir. Y si yo quiero que nadie los toque, por este mismo principio de congruencia, yo debo mostrar que, por ejemplo, yo no toco a nadie en casa. Y si yo digo que soy de mente abierta,
y que es válido, que el cuerpo no tiene nada que ocultar y que es válido mostrar el cuerpo, porque yo he escuchado eso en terapia. ¿Tú qué piensas? Creo que es válido mostrar el cuerpo, pero por este mismo principio de congruencia yo no puedo decir y quejarme de que el niño haya ido a mostrar su cuerpo a la primaria o al preescolar o a la secundaria, que ya van escalonando los juegos sexuales, porque yo hago eso en casa. Entonces, si tengo la noción de cuidado infantil, es importante que puedo ser de mente muy abierta, pero enseñar a los niños sobre pudor y sobre cuidado corporal sería la tarea fundamental en casa, para que no existan estas dificultades y que no se genere este perfil de vulnerabilidad. A nivel familiar, aparte de estas características paternas y maternas, yo tendría que cuestionarme cómo soy yo a nivel afectivo y a nivel cognitivo, porque lo que yo soy es lo que van a ser mis hijos. No tienen otros referentes, hablando de este desarrollo infantil, ¿no? Yo tendría que cuestionarme sobre cómo resuelvo yo los conflictos de la vida cotidiana, cómo expreso mis emociones y si las gestiono, porque las emociones no se controlan. Si en mi casa hay secretos o he tenido que cargar con secretos de dinámicas anteriores o de mi familia de origen y hay secretos que no puedo decirle a nadie, si me cuesta trabajo implementar límites en mi trabajo o con las demás personas que son cercanas a mí, si me cuesta trabajo el hablar sobre temas de sexualidad en mi casa, que sería el tema primordial en el cuidado o la prevención del abuso sexual, porque de este tema se desprenden dos procesos que realizamos a nivel inconsciente cuando somos víctimas de abuso sexual. Víctimas no, recibimos información de abuso sexual cuando fuimos niños o en algún momento de nuestra. Porque si decimos víctimas o victimarios, estamos catalogando las características de esa persona y eso tiene mucho peso a nivel psicológico dentro de la persona. Entonces, la mami o el papi que recibió información de corte psicosexual y que nunca la trabajó o nunca la resignificó, va a tener estas características. Y en temas de sexualidad, o va a tener características de hipersexuación o va a tener características de hiposexuación. ¿Qué son estas características? Mucha necesidad de estar hablando sobre contenidos sexuales con comportamiento seductor o de doble sentido, o mucho miedo y temor a hablar sobre cuestiones de sexualidad, a sentir o a experimentar a nivel corporal temas alusivos a la sexualidad, y entonces eso lo voy a enseñar. ¿Desde cuándo? Desde que tengo a mi bebé en brazos, porque el bebé no se cambia solito y no se baña solito. Entonces las mamis tienen este proceso vital de libidinización, con unos nombres muy complejos, pero al final de cuentas eso es mostrarle al niño cómo se cuida su cuerpo o cómo no se cuida su cuerpo con estas características. Y entonces, con todos estos procesos que yo tengo que hacer consciente a nivel personal para que mi familia pueda ser preventora de abuso sexual, se genera todo un proceso de vulnerabilidad, que es de lo que he estado hablando un montón, que sería que la persona no cuenta con habilidades suficientes de adaptación, de resolución o de conformación en su organismo y ante situaciones de riesgo no sabe cómo responder, ¿sí? Puede responder congelándose, que es la mayoría de los casos lo que ocurre con los niños ante situaciones de corte sexual. Me congeló porque no estaba preparado para recibir esa información y no sé cómo responder. Peleo. O es congelarse, pelear o correr. Sería adecuado que los niños pudieran correr, ¿verdad? En una situación de riesgo o de abuso sexual, pero en la mayoría de los casos encontramos o que pelean y el agresor es muy grandote o que se congela. Y entonces no pueden organizar su sistema, que sería su integralidad de todas sus dimensiones, se genera el conflicto y entonces ante situaciones de la vida cotidiana
el niño se ve vulnerable o la persona se ve vulnerable y no sabe cómo resolver lo que tenga que resolver. Entonces, con estas pautas de desarrollo, podríamos empezar a especificar el cómo se puede generar un entorno violento direccionado principalmente al abuso, que es el tema que en lo personal más me preocuparía en relación o con relación a los niños y su crecimiento. Bueno, pues yo les voy a platicar sobre el tema de cómo llega la violencia a nuestra casa. Ya, Carla, este es mi tema favorito, ¿no? O sea, es a lo que yo me dedico y es a lo que dedico gran parte de mi vida profesional. Desde hace 35 años lo trabajo y esto me ha dado algunas preseas, algunos premios nacionales en cómo estudio el tema, que es cierto que las teorías, algunas yo las escribo, pero ¿no? A mí me gustan mucho algunos autores y quisiera platicarles cómo es que entra el mundo de la violencia. Ya Carla nos platicó cómo el ser humano se va conformando en este proceso de desarrollo, cómo hay factores de riesgo que lo atacan y cómo hay factores que lo protegen. Pero cuando son tantos los factores de riesgo, entonces esa personita está vulnerable. Y está vulnerable, pero también sus papás son vulnerables. Al ser vulnerables, si vienen muchos factores de riesgo, como ahorita el COVID, pues a lo mejor terminamos en patología. Y entonces cuando terminamos en patología, la salud mental es carísima. De verdad hay que cuidar nuestra salud mental porque es carísima. Entonces, nosotros, a mí me gusta mucho poner ejemplos con una bolsa. Aquí a un lado mío tengo una bolsa. Esta bolsa le voy a llamar bagaje del conocimiento. Este bagaje del conocimiento lo tenemos cada uno de nosotros, en todo nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro intelecto. Porque, por ejemplo, a lo mejor yo me toco aquí, a mí me duele. Y esto habla de que yo tengo un poco contracturada mi mandíbula porque constantemente escucho información muy dolorosa y yo hago esto, ¿no? De tanto dolor de escuchar a las personas, porque debo contenerme, porque ni modo que me ponga a llorar con las personas. Este bagaje de conocimientos entró información de parte de mi familia, de toda mi familia y de parte de los aztecas y de parte de los nahuas, de todos los que conformaron mis antecedentes. Entonces, nuestro país es un país que fue conquistado. Al ser un país conquistado, pues tenemos como la parte de la dependencia. Entonces aquí también entró la dependencia. Y también entró el gusto por el maíz, también me gustan las tortillas. Y entonces, este bagaje de conocimiento, vamos a tener bagajes de conocimientos nutricios y bagajes de conocimientos no nutricios. En estos bagajes de conocimientos, la agresión está en todos los que estamos aquí escuchando y en todos los habitantes del mundo. En este bagaje entra un tema que es la agresión, que es una respuesta natural del ser humano. Si no tenemos esta respuesta del ser humano de agresión, no sobrevivimos. ¿Sí? Se las voy a poner muy fácil. Estamos en una comida, por ejemplo, a mí que me gusta el mole, estamos comiendo mole y solo hay 3 tortillas y hay 6 personas. El primero que agarre la tortilla es más agresivo, pero va a disfrutar un rico mole con tortilla. Los que no agarraron tortilla, pues lo van a tener que comer con cuchara porque fueron menos agresivos. Entonces, la agresión es una respuesta que nos permite solucionar problemas, ¿verdad? Llega alguien y me dice, no, ya no entro al cine. ¿Por qué no? Si tengo mi boleto, pues porque yo no quiero. Oiga, no, yo tengo mi boleto y usted me va a dejar entrar. Esa es una respuesta agresiva y esta respuesta agresiva nos ayuda. Cuando la agresión brinca a la violencia, entonces en mi bagaje de conocimientos está eso, violencia y no agresión. Y la línea divisoria es súper delgadita, es una línea hasta casi invisible. Esta línea entra porque uso la agresión como única respuesta. ¿Sí? Fíjense, la agresión la vamos a usar, pero hay días que decimos, ay no, yo estoy tan malay que ahorita pueden gritarme y yo sí los amo, ¿verdad? Pero cuando yo solo utilizo la agresión como respuesta, ya está algo que no está bien, ¿verdad? Ya está diciendo, ¿por qué usa solamente la respuesta agresiva? Y cuando tengo la intención de dañar al otro, tengo la intención de ejercer poder, tengo aparte, el poder puede ser de conocimiento o puede ser poder porque me lo da un trabajo o puede ser poder por mi forma. Por eso la violencia de género impacta más a las mujeres porque los varones son más fuertes.
por naturaleza, tienen más testosterona, ¿verdad? Es más fácil que un varón agreda a una mujer que una mujer a un varón, aunque habemos mujeres agresivas, pero es más fácil esto. Entonces, daño, intencionalidad, y que aparte se ha repetido periódicamente, ya entramos al tema de la violencia. Y fíjense cómo la línea es una línea súper delgadita. Y entonces, cuando yo ejerzo poder, daño, intención y periódicamente con el dinero, se llama violencia económica. No vas a ir y no te doy dinero, y quédense sin comer. Y yo soy el que mando porque yo soy el que gano dinero. Ahí ya ejercimos una violencia económica. Puede ser una violencia simbólica, ¿verdad? Esa la escuchamos todo el tiempo. Las mujeres son débiles. Esa es una violencia simbólica, porque las mujeres no tenemos por qué ser débiles, pero ejercemos esta violencia, la ejercen los medios de comunicación constantemente, ¿no? Escuchamos noticias y comerciales que sexualizan a la mujer, que masculinizan esta parte de testosterona en el varón, donde el varón va a fumar, va a tomar, etcétera, etcétera. Entonces, esta violencia simbólica la escuchamos constantemente. Y luego tenemos la violencia física, cuando le pego a alguien, no tenemos por qué pegarle a nadie, y a un niño jamás. En el desarrollo, como nos lo explicaba Carla, son 4 cualidades las que las mamis deben tener. Es sincronía, mutualidad, afecto y apoyo emocional. Mami hace esto, mami escucha al bebé y dice, tiene hambrita. Ahí está la sincronía, ¿verdad? Mutualidad, ahí le da de comer y el bebé le responde con una sonrisa. Ahí estamos los dos mutuales. Yo soy tu apoyo, bebé, no tienes por qué llorar. ¿Por qué va a llorar un niño? Nada de que porque se le fortalecen tus pulmones. No, los niños no deben llorar. Entonces ahí está el apoyo emocional y aparte yo te amo y tú me amas, afecto. Y con eso tendríamos el mundo solucionado. Desafortunadamente en el tema de la violencia esos 4 temas no entraron aquí. O falla la sincronía o la mutualidad o el apoyo o el afecto. Entonces ahí está una primera clave. Una primera clave es mamis, referentes, estos 4 elementos para los niños del mundo. ¿Sí? Sincronía, apoyo, afecto. Estos, por favor, estos 4 referentes aquí. Entonces, esta es una respuesta que no tienen las bolsas de quienes ejercemos violencia. No la tenemos. No, algo pasó. Nuestros propios referentes no nos las dieron. Y el tema que nos ocupa hoy es el tema del abuso sexual, la violencia sexual. Cuando utilizo a la otra persona para fines sexuales. Entonces, si yo utilizo a Carla para mis fines sexuales, yo ejerzo el poder porque soy más vieja, tengo obviamente, aunque ella estudie tanto, pues yo tengo más años de estudio, tengo más habilidad, pues soy más vieja. Entonces voy a ejercer un poder sobre ella. Lo hago intencionalmente porque la utilizo para mis fines sexuales y luego, además, lo voy a hacer periódicamente. Y esto va a ejercer el último término, que es daño. ¿Sí? Poder, periodicidad, intencionalidad y daño. Y el daño que genero es físico-psicológico. Físico, cuando violo a la persona, psicológico, cuando la abuso sexualmente. Entonces, entramos al tema de la violencia sexual que tiene esas 4 características. ¿Por qué es importante estudiarlo? Uy, no, es importantísimo. ¿Saben cuántos niños abusan sexualmente en México? 6 niños de cada 10 en entornos escolares han recibido información sexual que violenta su desarrollo. Carla ya nos platicaba que el desarrollo es importante. Y entonces, los niños reciben información sexual y su desarrollo se violenta. Y entonces son niños que se hipersexúan, que se hiposexúan y que se vuelven vulnerables a ser abusados sexualmente. De esos 6 que recibieron información sexual no propia para la edad, 3 tienen abuso sexual. Si lo contamos, son un montón de niños y de niñas. Y esos niños y esas niñas crecen y se vuelven adultos. Entonces, si yo también evalúo a los adultos, somos un montón. El tema tiene que ser atendido, porque si no es atendido, entonces se van a seguir reproduciendo. Y si nosotros hacemos que nuestra casa sea una casa nutricia, protectora, nos alejamos de la vulnerabilidad del abuso sexual. Vamos a entender qué es el abuso sexual. El abuso sexual lo definen varios autores. Algunos autores dicen son interacciones sexuales entre adultos y niños, donde el adulto tiene la intención de satisfacerse sexualmente, ¿verdad? Y el niño no tiene las posibilidades mentales, físicas para tomar una decisión. Ese tema ha entrado tan fuerte
que en ocasiones hasta hay personas que lo normalizan y consideran que así debe ser. Entonces entramos en el tema de que finalmente el niño puede decidir sobre su cuerpo y por lo tanto no hay problema. En Guadalajara hubo algunos legisladores que se les ocurrió decir que era válido que las personas tuvieran actividad sexual en sus automóviles porque era su propiedad o donde quisieran, porque finalmente son adultos libres. Sí, y si el niño va pasando y los ve, sí, o si un adulto que jamás ha tenido relaciones sexuales los ve, es información que violenta el desarrollo. Si yo ahorita les platicara sobre los temas que yo hablo, pues los violento sexualmente, porque yo me dedico a esto desde hace 35 años. Y obviamente la información que yo tengo no corresponde a la de ustedes, es casi como pornografía 5X, ¿verdad? Pero entonces es información que yo les daría aquí, así fíjense que yo vi una señora que le pasó esto y ustedes dirían, ¡ay! Y quedan violentados, ¿sí? Entonces eso pasa en el niño. Yo he ofrecido una definición que dice que el abuso sexual es que el niño, la niña o el adolescente recibe información de varias maneras. Puede ser por medio de ver, puede ser por medio de actividades que les realicen, puede ser por medio de escuchar, puede ser por medio de verbalizaciones, puede ser por otra manifestación con información sexual que violenta su desarrollo porque no cuenta con los elementos para procesar esa información. Y entonces la persona que la recibe obviamente se violenta su desarrollo, ya sufrió violencia sexual y su desarrollo que iba normal, esto es un factor de riesgo que lo altera y lo altera y le va a generar 3 alteraciones. Alteraciones en el sueño, alteraciones en la alimentación y alteraciones en la conducta. Y ocurre de manera abrupta. La primera alteración que van a tener va a ser una manifestación de conductas regresivas. ¿A qué me refiero con conductas regresivas? El niño va a tener llanto, lo que hacemos cuando éramos chiquitos, hacernos pipí en la cama, hacernos popó en la cama, llorar mucho, chuparnos el dedo, estar chilloncitos, estar pegaditos con mami, y esas conductas regresivas son las que va a presentar el niño, ¿sí? Estas manifestaciones, ¿por qué no las nota la mami? La mami no las nota por las características que nos señaló Carla, que son estas 5 S, porque la mami es sutil y entonces la información no la recibe de manera adecuada. Voy a ponerles unos audífonos porque mis perritos están ladrando, ¿sí? Adelante. Entonces, esta información, la mami sutil no la revisa, no la recibe de forma adecuada, porque como es sutil, ella no entiende el mensaje, entiende un doble mensaje, ¿verdad? Ay, está llorando, no le pasa nada. Si es sádica, dice, pues te lo merecías. Qué bueno que te hicieron eso y hasta yo te voy a dar otros trancazos. Si es una mami perversa, hasta le va a platicar cómo te lo hicieron, qué te hicieron así. Si es una mami sin protección, el niño le platica y la mami dice, ay, sí, hombre, luego. ¿Sí? ¿Es cuál me faltó? Sutil, sádica, sin protección, sexual. Y si es seductora, le va a decir, no, pues es que porque traía la falda muy corta. Oye, mamá, pero tú también traes la falda muy corta. Entonces la mami no capta las señales y como papi es reactivo, reacciona en función a lo que mami diga. Y si la mami dice, no hay de qué preocuparnos, entonces el papi tampoco reacciona. Es increíble lo que nosotros vemos en los procesos. Les puedo platicar que nosotros hemos visto niños violados, así violados, fueron por las tortillas y los violaron y regresan maltratados físicamente y las mami les dicen, ¿y las tortillas? Y el niño, es que y ya les pegan porque no llegaron con las tortillas. Entonces, si este problema no se resuelve, va a generar alteraciones en la salud mental. De ahí que sea tan importante resolver el problema. Solamente que hay muchas dudas. El tema de la sexualidad es una papa caliente que nadie quiere tener. Yo creo que en su estado, junto con el nuestro y el de todo el país, porque yo he trabajado en varios estados y veo que es una papa caliente en cada estado, el tema de la sexualidad nadie lo quiere. Que no, que los maestros, que no, que los papás, y cuando dicen sí vamos a meter el tema sexual en los libros, los papás dicen que no, que los padres, y entonces nadie quiere la papa caliente.
porque la sexualidad es un tema integral, no es el sexo. El sexo, hay como las características biológicas. Yo tengo un sexo de mujer porque soy mujer, hay sexo de hombre porque tiene pene, ¿verdad? Entonces, ese es el sexo y a eso se limita y la sexualidad es mucho más amplia. La sexualidad implica desde el cuidado de la persona. Dicen, ¿cómo le enseño sexualidad a una persona con discapacidad? Pues muy fácil. Empieza porque cuando la limpies de sus genitales, no haya nadie y solo estés tú. Porque de repente pasa que, por ejemplo, en los ancianos que van volviéndose dementes, ya llegan todos los hijos y entre todos lo cambian y todos están viendo al anciano desnudo, cuando eso no debería ser y eso es sexualidad, y que lo limpie un solo cuidador y que nadie más lo tenga que ver porque la persona en respeto a su dignidad no tenemos por qué estar observando sus genitales, ¿no? Y eso es sexualidad, pero se toma como solo sexo, como solo relaciones sexuales, como solo relaciones coitales. Y entonces esto es lo que la hace papa caliente. Pero es desde la comunicación asertiva, desde reconocer mi identidad de género, desde reconocer mi orientación de género, desde reconocer, porque hasta hay juguetes de género, ¿no? Hasta el juguete de género no existe. Estoy siendo sarcástica. Es las ollitas para las niñas, los carritos para los niños. Y si la niña juega con carritos, está mal. No, ¿por qué? Hoy hay choferes, ¿no? Y si el niño agarra a la Barbie y la besa, pues qué bueno, ¿no? Y si la niña besa al Ken, y si es al revés, o sea, nosotros mismos generamos temas contrarios a la sexualidad cuando la sexualidad es un tema muy amplio. Entonces yo quisiera decir que no es abuso sexual y que va a pasar en los niños. O sea, esto lo tenemos que esperar y no debemos preocuparnos. Los niños van a tener juegos sexuales. Esto es parte de su naturaleza. Nosotros hoy, de adultos, podemos disfrutar de una relación sexual plena, de la intimidad con nuestra pareja, ser muy felices, gracias a que pasamos por estas etapas. La primera sería el juego sexual. Los niños van a experimentar placer con sus genitales y van a descubrir que tienen unos genitales y los van a tocar y van a quererle tocar a otros niños sus genitales. Y acá serán los referentes los que digan, no porque lo lastimas, no porque tu cuerpo es tuyo, no porque cuida tu cuerpo, no puede llegar cualquier persona a estarte tocando tus genitales. Pero los adultos, como decía Carla, con ese principio de congruencia, el adulto llega y se baña con sus hijos, ya son adolescentes, entonces el adolescente cuando llega otro adulto y se desnuda, pues va a decir, pues mis papás se desnudan, ¿qué tiene de malo? Y fíjese cómo son pequeñas actitudes que nosotros vamos a favorecer en las personas que les van a permitir un desarrollo sano. Entonces los juegos sexuales los vamos a esperar. ¿Cuándo no es juego sexual? Los niños van a jugar con sus genitales lo que se le puede ocurrir a un niño, ¿sí? A un niño se le puede ocurrir, no sé, medir los penes, ver los colores de los penes, clasificarlos, seriarlos, porque eso es lo que hacen los niños. Pero a un niño no se le ocurre tomarle fotos a los penes, porque eso es una actividad de adulto. Cuando al juego sexual entra un tema de adultos, ya no es juego sexual. Ya estamos hablando de una intencionalidad de un adulto que le enseñó a un niño, el niño va y lo reproduce a la escuela. Así como nos dijo Carla. Sí, soy open mind, permito la desnudez, pero cuando el niño vaya a la escuela y se desnude y otros le digan, ¿por qué te desnudas? Entonces el niño va a decir, ¿por qué me desnudo? Pues si esto es normal. Entonces, los referentes le dieron la información al niño y el niño va y lo desarrolla. Ya entonces aquí hay un sentido del pudor. El niño solito no desarrolla el sentido del pudor. El sentido del pudor donde el niño diga, voy a cuidar mi cuerpo y que los demás no lo vean porque esto me genera vergüenza, es un sentido que generamos los referentes. Los referentes decimos, no muestres tu cuerpo no se debe mostrar, no debe causar vergüenza, pues, pero no tengo por qué estar mostrando mi cuerpo a los demás. Y entonces a lo mejor ya crecí con algunos introyectos y voy a un médico y me dice el médico, desnúdese, y yo digo, ay, me da un poco de pena, me da un poco de pena y con el ginecólogo, me da un poco de pena y con el proctólogo, como es parte de este aprendizaje que tuve durante mi vida. Entonces, ese es el primero, juego sexual. Segundo, que este es un tema que causa mucho problema, el onanismo. Los niños y las niñas se masturban, ¿sí? Y toman esta característica como una parte de disfrute de su cuerpo.
Los bebés se tocan sus genitales, les quitan el pañal y los bebés se tocan sus genitales porque hay un disfrute. El problema es que la masturbación sea el mecanismo para calmarme de alguna angustia. Es decir, mi mami me regaña y entonces voy a masturbarme. Ese sí es un problema, porque la ansiedad no surge porque papá y mamá están ahí con, acuérdense, mutualidad, sincronía, apoyo y afecto. Mientras estén ahí, yo no tengo ansiedad. Yo encuentro que este mundo es confiable y puedo vivir en él. Cuando una de estas cualidades no se cumple, entonces yo tengo angustia. Y si mi angustia la cubro tocándome mis genitales, entonces ya entramos a problemas, ¿verdad? Entonces ya esta masturbación es un mecanismo para calmar mi ansiedad. No estoy diciendo que invitemos a nuestros hijos, ahora es la hora de la masturbación. No, 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 no. Esta es una actividad natural que se va a dar en el niño y los papis y las mamis no tenemos por qué asustarnos y decir, ay, se está masturbando, está muy mal. No. Es una actividad que deberá ser privada, que deberá ser con cuidado, que se lave sus manitas, que no le ocupe todo el tiempo y lo que hacemos es si se está masturbando, le llamamos la atención con otra actividad y el niño se retira y sigue con otra actividad, ¿verdad? Y sigue en esa actividad y la realiza constantemente, entonces sí ya necesita atención porque es un mecanismo que está utilizando de forma insana, si no es forma natural. El siguiente es el ajuste al rol sexual. Los niños a lo largo de su vida se van ajustando a los roles que les piden a los niños y a las niñas. En la escuela les van a decir, las niñas van a venir vestidas de Adelitas. Y un niño va a decir, yo quiero venir vestido de Adelita. Y la maestra le va a decir, no, porque la norma es que tú vengas vestido de Pancho Villa. ¿No quieres? Oiga, pero no me voy a poner bigote. No te pongas bigote. ¿Sí? Entonces, estos son los ajustes al rol sexual que nos van marcando todos nuestros referentes. Entonces, ahí nos vamos ajustando. La siguiente actividad que nosotros realizamos, y los niños la van a hacer con mucho gusto, es conocer el acto sexual. Con esto yo no estoy diciendo que los papás se expongan en intimidad con sus hijos. No, a los niños les interesa saber cómo nacen los seres vivos. Cuando unos niños tienen unos perritos y nacen los perritos, los niños se van como unos investigadores natos a observar cómo nacieron los perritos. Y tienen muchas dudas y van a preguntar y van a decir, oye, le nació por la colita a la perrita. Y entonces mamá y papá van a contestar en función a la duda del niño. No necesitan un tratado de sexualidad para contestarles. Papá y mamá y los profes tienen mucha información sexual para contestar las dudas de los niños, ¿verdad? ¿Cuáles son las dudas de los niños? Que nos pregunten y que nos digan qué saben sobre el tema. Y ya que nos dijeron que saben sobre el tema, nosotros contestamos. No les demos la información como tratado, ¿verdad? El niño dice, mamá, ¿cómo se llama esto? Pues pene, vulva, ok. Y ya el niño quedó tranquilo, se acabó. ¿Para qué sirve? Pues tú para qué has visto que sirve. Pues yo por ahí orino. Ah, pues sirve para orinar. Exactamente, tú ya tenías la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo nacen los niños? Y adelante. En este Adelante. punto ya de que, bueno, a cierta edad, sobre todo, no sé, pienso, ya me ha tocado dar clases en secundaria, pero no en primaria o en otros niveles. En su experiencia, ¿cómo cree que sea adecuada el manejo de este tema a instancias de estos referentes? ¿Por qué? Porque a veces se piensa que, bueno, estamos en tercero de primaria, no sé, en ciencias naturales, ¿verdad? El libro donde te va explicando la biología, la anatomía humana, y es muy fácil que a veces empiezan a surgir preguntas fuera de lugar o a lo mejor no adecuadas a la madurez del niño. Y entonces es cuando empiezan, como dice usted, lo maneja como la papa caliente, ¿verdad? Que se la van pasando el maestro al papá o el viceversa. Entonces, ¿en qué momento debe haber como ese diálogo constructivo a nivel escuela y padres para que, o propiciar espacios de diálogo en esto para que haya una sintonía? Porque a veces como que al niño no le quieren decir y entonces a lo mejor se empieza a cuestionar porque el maestro no es claro o porque el papá no le habla con más amplitud del tema. Yo creo que aquí es donde, como dice usted, tienen que cuidar los ámbitos de la intimidad y de lo público, pero verle todo la parte integral que a veces es tan difícil a esta dimensión sexual. Fíjate, Ricardo, que sería mi deseo que todos los profesores fuéramos sanos, porque también soy profesora, y que todos fuéramos sanos y abiertos. Pero fíjate que una de las mayores incidencias de abuso sexual se encuentra entre los profesores
entre los docentes, los psicólogos, trabajadores sociales, médicos y enfermeras. Son los profesionistas que tienen más incidencia de abuso sexual. Y como nos decía Carla, vamos a tener quienes sufren abuso sexual características de hiposexuación o de hipersexuación. Entonces, si la pregunta sale y el docente fue un docente que tiene estas características de hipersexuación o de hiposexuación, si es hiposexuado, el profesor va a tratar de evitar la pregunta. Y si es hipersexuado, va a hablar de más, ¿verdad? Entonces, yo creo que el tema de sexualidad debe tratarse en la escuela, pero no sobre el sexo. Debe hablarse de comunicación, del cuidado del cuerpo, del amor, de la intimidad, de los límites, de los tipos de caricias. Pero el problema es que entramos con el tema de abuso sexual y entonces platicamos de lo que es malo. Aguas, te van a abusar sexualmente. Entonces, en lugar de darte una información sobre la sexualidad sana, te dicen, no, el sexo es malo y aparte te van a abusar, y aparte los adultos son malos. Y entonces, imagínate los niños cómo quedan. Yo creo que en secundaria en especial, porque yo admiro a los profesores de secundaria y de preparatoria, porque para mí son mártires, porque es la etapa más compleja de la vida, ¿no? Son hermosos físicamente, pero son durísimos. Yo creo que siempre tenemos que partir de un diagnóstico, de lo que conocen ellos, y a partir de ahí elaborar una propuesta de trabajo. Y claro que va a haber niños que tienen un desarrollo normal y claro que va a haber niños que tienen información de más. Es decir, si yo tengo en un grupo de secundaria, de primero de secundaria, a 40 niños y de esos 40, 2 tienen abuso sexual, ¿tú crees que no filtran la información? Claro que la filtran. Entonces yo parto de un diagnóstico y en función a ese diagnóstico les doy la información. Si los niños ya saben de relaciones sexuales, pues yo no voy a hablar inocentemente de el cuidado del cuerpo. Mejor voy a hablar de la sexualidad y de los límites, ¿verdad? Entonces es importante partir de un diagnóstico y hacer un programa no de un solo maestro, sino entre varios maestros. Decir, tú, profesor de matemáticas, a ti te funcionaría muy bien el desarrollo del juicio crítico. Tu maestra de ciencias naturales, pues háblales de la biología del cuerpo humano. Tu maestra de ciencias sociales, háblale de los problemas sociales de tener hijos, ¿sí? Entonces se hace un trabajo interdisciplinario. Aparte es cierto, y los profesores no me dejarán mentir, que cuando un niño es hipersexuado, la información la lanza así. Tú estás en el salón tranquilamente hablando de cómo nace un bebé y alguien te dice, maestra, y también así se aborta. Y la maestra, que jamás esperaba ese batazo, llega y dice, híjole, y esa información ya contaminó al grupo. Y la maestra no puede dejarla de lado y tendrá que hacer algo con esa papa caliente y hablar, bueno, pues sí, también se aborta, sí, pero de una manera científica, no con la información que poseen los adolescentes, que la poseen de boca en boca. Por eso el tema de sexualidad debería ser un tema conjunto, papás y profesores, y esto podría ser que algunos problemas se erradicaran, como el embarazo adolescente, que es gravísimo. En Chihuahua es un problemón, y en todos los estados es un problema. El abuso sexual, el turismo sexual, o sea, son diferentes problemas que se podrían erradicar con algunas de estas estrategias. ¿Sí? No sé si fui clara para contestarte. Sí, y el último tema es que los niños van a buscar experiencias. Constantemente van a buscar experiencias y lo hacen, o sea, son los más grandes investigadores, ¿sí? Son así como, siempre están interesados. Entonces, ya vimos lo que es el abuso sexual, ya vimos lo que es la vulnerabilidad. Yo quisiera que las personas que están aquí con nosotros vieran que hay 2 elementos que a los adultos nos permite ver que un niño pudiera estar en riesgo. Un niño, una niña, un adolescente. Los niños van a pasar por etapas de desarrollo sexual. Los niños pasan por una etapa oral donde les interesa todo metérselo a la boquita, luego pasan por una etapa anal donde les interesa mucho aprender a ir a hacer de la popó, luego pasan por una etapa fálica donde tienen mucho interés en los genitales, que son los preescolares, y luego entran por una etapa de latencia, que son los niños de primero de primaria como a quinto. Y luego viene la etapa genital, donde la sexualidad y todo el tema sexual
es muy interesante y muy importante y mucha energía. Los niños no brincan la etapa. Si la brincan, quiere decir que ahí hay un indicador. Algo pasó. No estoy diciendo que fue abuso sexual, pero tenemos que investigar. Entonces, un niño oral, que es un niño, el que toma el biberón de 0 a 1 año, de 0 año y medio, que empieza a estar queriendo explorar genitales, eso no está bien. Un niño anal que le interesa mucho el ano y que claro que se va a meter el dedito al ano y que le va a gustar estar metiendo el dedito en hoyitos, en la nariz, acá, es un niño anal. Pero si ese niño anal empieza a tener conductas genitales, ojo, eso es peligroso. Un niño fálico, ese es el más complejo de identificar, porque a él le interesan los genitales. Y si le dan información, pues entonces va a ser el más complejo de identificar. El niño de latencia, sí, adelante. En este punto, ustedes como psicólogas, la tipificación caracterológica o temperamental influye en esto, el hecho de que sean más expresivos de una manera y que se les denomine así, ¿verdad? Como fálico, anal, o no sé, ¿tiene que ver también la herencia temperamental? No, estas son etapas del desarrollo por las que atravesamos todas las personas. Sin embargo, algunas selecciones vocacionales nos llevan a desarrollar más una. Por ejemplo, una persona que estudia para ser consagrado o consagrada está en etapa genital porque es adolescente, pero le van a dar materias que hacen que esta etapa genital se disminuya y el interés por la genitalidad baja y hay más un interés por la latencia, pero la persona atravesó por todas las etapas. Sin embargo, cuando nosotros vamos creciendo, cada una de estas etapas las vamos pasando, como nos decía Carla. Cuando hay un corte en esa etapa y brincamos a otra de forma abrupta, es cuando debemos prender las señales. ¿Sí? Pero fíjate que también va a ocurrir lo siguiente. Cuando yo soy un niño y sufro abuso sexual y no resolví el problema, cuando soy adulto viene una manifestación de etapas anteriores. Por ejemplo, yo ya me casé y a mí me abusan sexualmente a los 7 años. Y entonces, hoy que estoy con mi pareja, cuando me pide tener relaciones sexuales, yo digo, me duele la cabeza, no quiero, no puedo, y no quiero tener relaciones sexuales, y entonces tengo una regresión a una etapa de latencia, que esa es una manifestación del abuso sexual. Por eso las etapas del desarrollo sexual son tan relevantes, porque nos van marcando estas pautas. ¿Sí? Por eso les decía, un bebé es oral porque se mete toda la boca, pero si el niño, perdonen el ejemplo, pero quiero ser clara, si el niño busca morder penes, eso ya no es de un niño oral. O sea, un niño va a buscarse meter cosas que le hagan placer, o sea, un biberón, las uñitas, comida. Pero si va y quiere morder un pene, decimos, no, esto ya pertenece a una etapa de fase fálica. Entonces, esta ruptura a mí me da luz de que algo pudiera pasar. Y el otro elemento que a mí me da luz va a ser la etapa moral. La etapa moral también es aprendizaje por parte de los papás. Moral es distinguir entre el bien y el mal. Los papás nos enseñan a distinguir entre el bien y el mal. Cuando se normaliza la violencia, yo te puedo golpear porque es bueno, entonces el mal lo hacemos bien y lo justificamos. Y esto va a ocurrir en las familias de violencia. Normalizan la violencia y la consideran sana. Es muy bueno pegarle a los niños porque así aprenden bien. Si tú no aprendes bien, te voy a ir arrancando unos pedazos de cabello. Tu papi te quiere mucho y por eso tiene relaciones sexuales contigo, ¿sí? Entonces se normaliza lo que no está bien. Y entonces estamos entrando al tema del abuso sexual. ¿Cómo ocurre? Sí, ya vimos cómo está como toda la bolsa que me da los elementos para yo ser vulnerable al abuso. No hay mutualidad, no hay sincronía, no hay afecto ni apoyo. Hay hipersexuación o hay hiposexuación. Mis etapas del desarrollo están ahí como insanas, hay muchos factores de riesgo, vivo en un entorno de violencia, no hay límites, mi mami tiene 5 S, mi papi es reactivo, ya tengo mi bolsita, lista para el abuso. Entonces viene un abusador, no es porque Carla sea abusadora, sino es un ejemplo. Viene ella y me invita
Y yo como tengo esta bolsita, pues entro al abuso sexual. El abuso sexual tiene varias manifestaciones. Esto es muy importante. Puede ser que me violen, que es un acto muy agresivo, pero también puede ser que alguien sea un exhibicionista y me muestre sus genitales, o puede ser alguien que me introduzca objetos, o puede ser alguien que me introduzca objetos en mis zonas genitales o en mi ano o en mi misma boca, o puede ser que mi papi, mi mami, mis hermanos, mis tíos, mis padrastros, mis abuelos tengan sexo conmigo o me utilicen como un objeto sexual y eso se llama incesto. O el más grave de todos es el abuso sexual, en donde un depredador sexual conoce a los niños muy bien y utiliza a los niños para su goce sexual. Y eso hay de tres tipos: infantofilia, la de los más pequeñitos, hebefilia de los adolescentes y paidofilia. Y quiero terminar con esto. Para que yo ya tengo mi bolsita, ¿verdad? Mi bolsita lista para el abuso. Los niños que no tienen estos elementos y viene el depredador, se alejan, no entran. El problema son los niños que tienen estas características. Entonces, yo tengo estas características y viene la persona con pedofilia, con mucho interés por los niños, y lo que va a hacer es que me va a envolver, va a hacer cosas. Miren, los automóviles, los que tienen automóvil, los pedófilos siempre tienen cosas que les agradan a los niños, eligen profesiones de niños y entonces me envuelve. Ya que me envolvió, tiene la relación sexual conmigo, me pide que guarde el secreto y luego hay un momento en donde yo digo, ¿qué está pasando? Lo asimilo y lo finalizo si voy a tratamiento. Si no voy a tratamiento, no lo finalizo y termino con abuso sexual. Y entonces voy a tener manifestaciones físicas, conductuales y afectivas que me dicen que tuve abuso sexual. Indicadores físicos, por ejemplo, tengo algún maltrato físico, tengo hematomas, tengo moretes, tengo enfermedades de transmisión sexual, tengo dolor genital, dificultad para sentarme, dificultad para caminar. Emocionales, tengo miedo, tengo agresión, tengo aislamiento, baja autoestima, culpa, desconfianza, retraimiento. O conductuales, tengo una gran hipersexuación, una hiposexuación, tengo conductas regresivas, empiezo a ser muy seductor, tengo problemas con mi sueño, empiezo a comer más, empiezo a comer menos, tengo llanto, sumisión y tengo conducta autolesiva. Aquí lo que me interesaría más es saber, Carla, yo te quisiera preguntar, ¿qué hacer si mi hijo me dice, mi hijo, mi hija, adolescente o algún adulto me dice que sufrió abuso sexual? Aquí algo bien importante a saber es, y es un tema de discusión constante, es si los niños o las personas pueden mentir al respecto. Si pueden echar una mentira y decir que fueron abusados y en realidad no fueron abusados. Entonces, la realidad es que a veces las personas mienten por situaciones contextuales. Entonces, parte de dar elementos del desarrollo, características emocionales, conductuales y demás, es que existe un panorama amplio para poder revisar a la persona como tal. Entonces, ¿qué es lo primero que yo podría hacer? Es escuchar activa y empáticamente y brindar soporte afectivo a lo que me han estado comentando. No tengo que estar pregunte y pregunte qué fue lo que pasó, y si me veo emocionalmente afectado, necesitaría el soporte y el apoyo de alguien más que pueda secundar al niño y que también pueda secundarme a mí. Una vez que el niño me comentó o la persona me comentó qué fue lo que ocurrió, yo voy a agradecer la confianza que me tuvo esa persona para exponerme algo que es tan significativo para él o para ella. Lo más importante y lo primerísimo que tengo que hacer es el tratamiento médico, aunque yo no sepa en realidad a ciencia cierta si fue o no fue una violentación sexual de tipo violación, ¿sí? Porque existe una profilaxis que se da las primeras 72 horas que previene un montón de cosas, entre ello el desarrollo de SIDA, por ejemplo, o de enfermedades de transmisión sexual. Por eso es que aunque yo no sepa ciencia cierta qué fue lo que pasó,
mi primer procedimiento sería el trabajo médico profiláctico, que en cada estado hay una unidad que se encarga de distribuir estos medicamentos y esta atención oportuna. Después de esto, el segundo procedimiento sería, en el caso de Jalisco y de Guadalajara, la atención profiláctica no se da si no existe una denuncia previa. Desconozco, la verdad, cómo está la judicatura, en otros estados. En Chihuahua nos decían también lo mismo, que era importante la denuncia para tener el tratamiento profiláctico. Entonces, esa parte sí me haría falta, pero se requiere el proceso de denuncia. ¿Por qué? Para tener una estadística fidedigna y para que existan antecedentes sobre la persona que generó esta agresión sexual y que pueda darse el seguimiento jurídico, porque eso permite que las personas puedan sentirse mejor, aunque en realidad todavía falta mucho trabajo en temas jurídicos que atiendan a la protección de los niños, pero se invitaría a eso sabiendo que es importante y vital todo el tiempo que no exista una revictimización de los niños, es decir, que se esté evocando en todo momento la situación sexual que vivenciaron porque ya de entrada es pesada. Entonces, este sería el tratamiento ideal o es lo que se tendría que hacer de manera inmediata. Lo médico, la escucha activa y empática, el agradecimiento a la persona que me está comentando, la denuncia, el proceso especializado en términos psicológicos, porque es verdad que cualquier persona puede trabajar porque nos enseñaron a trabajar con estos temas en la escuela y un psicólogo puede atender mil cosas, pero se requiere el apoyo especializado porque es muy finita la línea de revictimización o es muy finita la línea de repetición de conductas cuando se lleva un mal tratamiento o un tratamiento que adolece de una estructura y un protocolo especializado. Entonces, fuera de ayudar, estoy perjudicando. Por eso es bien importante que se haga la derivación a un psicólogo especializado o a un centro especializado que tenga todo este protocolo de atención para que no vaya a errar con el tratamiento de esa persona, que puede tener afectaciones muy, muy graves en extremo, el suicidio, por ejemplo, el suicidio consumado o alteraciones en su estructura de personalidad, que ya sería algo muy gravoso. El no juzgar a la persona y el siempre mantener un estado apacible y tranquilo, aunque me esté, no sé, muriendo por dentro por lo que escuché, porque eso le va a dar un significado a la persona que me está contando las cosas y eso puede generar elementos traumáticos, en especial ante la sexualidad, ¿sí? Entonces, este sería el tratamiento o el manejo idóneo en términos muy generales. Y en el caso de que no haya pasado, pero yo como familia quiero ser una familia preventora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Quisiera agregar dos cositas a cuando ya pasó. Dos frases importantes. Esto le ha pasado a otros niños, a otras niñas y a otros adolescentes, no eres el único y tú no fuiste el culpable. El agresor obró mal, tú no fuiste el culpable. Tú no ocasionaste nada. La persona que lo hizo estuvo mal. Tú no estás mal y vas a recibir toda la ayuda de nosotros y estamos aquí para ti y tenemos un futuro y todo va a estar mejor. Por favor, esas palabras para que nuestros niños y nuestras niñas se calmen. Sí. Y a nivel familiar, entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Como estamos trabajando con temas de integralidad y de el desarrollo de todas las dimensiones de la persona, nos parece conveniente trabajar con temas de afectividad, con temas de desarrollo sexual y con temas de corte social, porque son los elementos más importantes que pueden hacer que una persona marque límites ante estas situaciones, ¿sí? Entonces, a mí algo en particular que me gusta mucho, pues son las estrategias de vinculación. Si el niño tiene una buena estrategia de vinculación con sus figuras paternas, les va a ir a platicar
todo. Y entonces los papás van a tener una comunicación efectiva y afectiva con ese niño. Entonces, ¿cómo puedo generar esto? Pues tiene que haber por fuerza convivencia física ocasional con los niños. Tiene que haber convivencia emocional y convivencia de seguridad, no solamente ante temas sexuales. Es importante jugar con los niños, es importante comer con los niños, es importante realizar algunas actividades que les gusten a todos familiarmente y que aparezca esta inclusión. Es importante el saludo físico, el piojito, de repente las guerras de almohadas, guerras de peluche, el preparar comida con ellos, porque esto permite por fuerza favorecer las estrategias de vinculación. La sincronía, la mutualidad, el apoyo emocional o soporte y que haya una respuesta afectiva ante estas respuestas que ya de entrada tienen las mamás y los papás, ¿sí? A nivel sexual, que sería lo que tendríamos que darle mayor realce, porque se habla sobre el cuidado corporal, se tienen que establecer estrategias muy precisas de cuidado corporal desde que el niño está pequeñito hasta que el niño es adolescente, porque cuando un niño se vuelve adolescente, ya los referentes paternos para el niño no son tan importantes y los referentes sociales son más importantes. Entonces, ¿qué estrategias de cuidado corporal deberíamos tener? Están llevadas por edad. Por ejemplo, un niño de 3 años debe tener reconocimiento autónomo y automático de las partes del cuerpo, de sus orificios y de para qué sirve cada una de las partes del cuerpo. Un niño en etapa preescolar ya reconoce esto y debe también saber qué son las caricias buenas y qué son las caricias malas. El niño de primaria ya reconoce todo esto y además puede saber cuáles son sus redes de apoyo, qué secretos se deben guardar y qué secretos no se deben guardar. Y algo que es bien importante sería el qué hacer ante una situación de riesgo, ¿no? Porque de repente a los niños se les dice que nadie los debe tocar y demás, pero a mí me parece que esa estrategia está un poquito sesgada, porque si es un niño pequeño de 5 años y llega una persona adulta de unos 30 o 40, hay una gran diferencia y entonces, ¿qué va a hacer el niño? El niño puede decir, no me vas a tocar y lo van a terminar tocando por esta diferencia de edad. No se puede un niño de 3 o de 4 con un niño de 30 o 40. Entonces sería importante enseñarle a los niños a gritar o a correr, o a buscar a un adulto que los pueda ayudar y que tenga niños cercanos, o a hacer a lo mejor un pancho o un teatro cuando alguien se me acerca de manera sospechosa. Porque si yo le digo al niño, dile que no te toque, Lo pongo en indefensión porque es un adulto contra un niño, ¿sí? Entonces creo que esa estrategia podría caber mejor dadas las características de los niños. Y en cuanto a el desarrollo sexual en adolescentes, aquí es un tema importante porque entran las redes sociales, el uso del celular y todo lo que se puede dar, o el fenómeno, por ejemplo, de sexting o de grooming, incluso con adultos el moving. Entonces, esta parte sería importante, ¿no? El estar generando estrategias para el uso de las redes sociales y que los hijos sepan que esas redes sociales ocasionalmente se van a revisar por protección y por su seguridad, porque es verdad que se permite el uso del teléfono, pero también la realidad es que los papás son los que compran esas cosas, por lo tanto se tiene que hacer un acuerdo mutuo y que se entienda que es por seguridad propia, no por ser intrusivos y querer ver qué es lo que se platica con las demás personas. Y por último estarían las estrategias a nivel social, que sería el fomentar el acercamiento de los amigos,
del niño y que yo los conozca. De repente cuando platicamos con los papás, a veces los papás no saben ni cómo se llaman los amigos de los hijos y son los que les están dando un montón de información psicosexual. El tener cuidado me permite, el conocer a las personas me permite saber cómo son y hasta dónde yo puedo tener ese contacto o no. Sí, me ha tocado algunas chicas que se van de pijamada 2 o 3 días y las mamás no saben con quién se fueron o a dónde se fueron, porque incluso la chica se fue solita bajo una plataforma, ¿no? Entonces esa parte sería importante revisarla. No sé si faltaría alguna otra estrategia. Digo, hay muchísimas, pues, pero de manera preventiva, esto es algo que tendríamos que hacer, no estar desnudos en las casas, procurar salir del baño ya con ropa, muestras no afectuosas tan sexualizadas, eróticas, el no bañarse con los niños se tienen que bañar solitos. Cuando el niño empieza a preguntar cosas, es cuando yo ya tengo que mandarlo a bañarse solito, y el mantener siempre en sincronía, que cuando yo no quiero hacer algo, no tengo que hacerlo. Si hoy no tengo ganas de que me den un beso, puedo exponerlo y es válido. Y puedo saludar de otra forma. No tengo que obligar a los hijos a hacer ciertas cosas que ya de entrada, por este sentido corporal que tienen y sensitivo, no quieren hacerlo. Sí, entonces, no forzar a saludar, no forzar a otras personas, no permitir que a mis hijos les den objetos cualquier persona que ande por la calle, alguien que le quiera dar una paleta, no, primero pídeme permiso a mí. No permitir, si el niño no quiere prestar sus juguetes, por ejemplo, yo tendría que llevar quizá algunos otros juguetes para que pueda prestar esos, porque si el niño dice no y yo quiero trabajar con los límites, no puedo romper ese límite si no estoy siendo incongruente. Claro. Es un tema muy amplio, pero con esta mirada nosotros queríamos darles algunas pautas de cómo entra la violencia a la casa y algunas pautas de cómo protegernos para que no entre. Yo no sé si hay alguna pregunta, Ricardo. No, pues creo que ya sobre la marcha hemos ido puntualizando algunos aspectos. Yo creo que está muy claro, Cristi. De todos modos, pues, y maestra Carla, vamos a hacer pues un sondeo, ¿verdad? Una encuesta se podría hacer, sería interesante como ejercicio dinámica a trabajar para ver de qué manera se está recibiendo el tema, qué inquietudes hay por ahí, y me gustaría muchísimo que ustedes nos pudieran proporcionar, por supuesto, medios de contacto, sea de esta misma organización que lideran, que están dirigiendo, para que, bueno, que aquí en Durango, donde estamos transmitiendo esta conferencia, pues no hay, están obviamente las instituciones gubernamentales, Centro de Justicia para Niños, Adolescentes, Instituto de la Mujer, etcétera, o los llamados DIFs, pero no hay una unidad como autónoma, privada, especializante en estos temas. Entonces me gustaría que nos pudieran favorecer ahí con sus referencias, medios de contacto, y maestra, para seguir en esta dinámica. Trabajando. Les quisiera compartir que en este momento hay una campaña por Facebook a la que pueden acceder y ahí hay bastante información. La campaña se llama Date Cuenta, que es una campaña informativa en donde estoy participando. De hecho, está mi caricatura ahí dando consejos. Es una campaña linda, tiene algunas cápsulas informativas para niños y niñas. Y nosotros estamos en Guadalajara. Y nuestros datos de contacto, no sé si los quieres dar. Sí, pues nos pueden buscar en cirizas.org en Facebook y pues igual podríamos hacer llegar algún material de apoyo para que puedan revisar, porque de repente es mucha información hablada y a veces es necesario revisar algunos elementos para poder cimentar un poquito más la información. Entonces, el Facebook es una medida muy dinámica y la verdad tratamos de contestar muy rápido cualquier inquietud. De repente también subimos algunas cápsulas o algunos Face Live a partir de ciertos temas de desarrollo infantil que podrían ser de utilidad. Claro, por supuesto. Sí, agradecerles muchísimo, doctora Cristina Lima, maestra Carla Romero, por su tiempo de calidad, por esta gran ponencia.
así charlada, pero muy, muy profunda, muy rica. Yo creo que pues va a ayudar muchísimo y quisiera también anunciar, bueno, estamos preparando en vista de un proyecto también de continuidad a esta conferencia que ya tendría también el respaldo académico institucional por parte del Instituto Fe y Razón aquí en Durango, Instituto Laical, y pues sería un curso que ustedes ya también han trabajado bastante allá, en temas de la prevención, de la información también a los padres de familia, y luego un diplomado como el que manejan allá en esta organización CIDISAS, para poder complementar bien esta formación, como dice la maestra Carla, cimentarla y tener herramientas, estrategias adecuadas para trabajar, porque qué duda cabe que muchos de los que quizá nos vean tienen el interés de que esto llegue a más personas, a más sectores vulnerables y se pueda ir construyendo una estructura pues protectora y también vanguardista que acá en Durango hace mucha falta, yo creo. Entonces, pues estaremos ahí al pendiente con ustedes, ya nos han mandado también su documentación, estamos preparando estos cursos, estos diplomados, para que pues se pregunten, se informen y sigamos en esta sintonía. Y pues de veras, gracias. Muchísimo gusto trabajar con ustedes. Ojalá sea esta primera, la de varios temas que podamos aquí compartir con base en sus conocimientos, en su experiencia. Y sobre todo agradezco mucho el que se tomen el tiempo también para realizar estos enlaces, porque pues sé que están ocupadas, sé que tienen muchísimo trabajo. Cristi, pues no nos ha compartido del todo la maestra Carla, pero sí tienen también proyectos ya a otro nivel, o sea que también son internacionales. Por ahí Cristi y yo platicábamos en febrero un proyecto que tenías, no sé si en la ONU, Cristi, que nos puedas así dar algunos datos de otras actividades que esté realizando, que estén ustedes diseñando. Fíjate que estamos trabajando con otros organismos y con estos organismos hay una intención de trabajar a nivel nacional con refugios, pero bajo la mirada de ONU Mujeres. Entonces, este trabajo es muy interesante porque también se está llevando a Estados Unidos y en Estados Unidos primero se empieza como por medios masivos de comunicación para ir sensibilizando y una vez que se sensibiliza, entonces entramos con el proyecto. Y eso estamos haciendo con algunas organizaciones hermanas con las que estamos trabajando, ¿sí? También estamos trabajando en el tema de asesorías en organismos de arzobispados para el trabajo de iglesias protectoras. Entonces, este tema nos está llevando por muchos lados. Te quiero decir que el último proyecto que estamos haciendo es un libro un libro de prevención para los niños que va a ser muy accesible, que va a ser por medio de dibujos, y otro es una novela sobre un pedófilo, como para bajar esta información de una manera no tan agradable, pero de una manera más accesible para que todos podamos saber por dónde entra la pedofilia y que tengamos herramientas para poder evitarla. Entonces, estamos trabajando en muchos frentes, también estamos trabajando en estas mesas interinstitucionales que nos permiten darle voz a los niños, a las niñas y a las adolescentes de nuestro país, porque queremos que ya no haya abuso y menos suicidio. Así es, pues muy interesante esta información. Gracias, maestra Carla Romero, doctora Cristina Lima, por compartirnos su tiempo y sus conocimientos. Y bueno, esta es una invitación también que hacemos para que nos capacitemos, nos formemos, no seamos indiferentes o nos desentendamos, creamos que todo debe depender de la instancia gubernamental, ¿no? En turno, para resolver estas problemáticas o trabajar en ellas, sino nosotros, ¿no? Desde nuestros núcleos familiares empezar por nuestra casa, como se dice, y por supuesto en nuestros círculos cercanos, familiares, sociales, poder implementar y recomendar este tipo de contenidos. Así que pues un gusto, un honor que nos hayan acompañado en esta sesión y pues seguimos en contacto. Estamos al pendiente, ya saben, en este canal donde estamos transmitiendo para sus comentarios, sus inquietudes. También por ahí comentábamos antes de iniciar con la maestra y la doctora que van a estar disponibles unos documentos por ahí, un material para que puedan volver sobre ello y ya si les interesa, como lo dijo la maestra Carla, pues poder contactarlas en Facebook, en los medios que ya se han dado. Así que pues un gusto de veras y bueno, pues nos estamos viendo una siguiente ocasión eventual. Esperemos que sea pronta. Gracias. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Un saludo para allá, para Guadalajara. Y bueno, pues soy el licenciado Ricardo Espino. Agradezco el favor de su atención
y seguimos en contacto.